Bien, vamos a proseguir con la clase para un poco para frenar y para ordenar lo que habíamos visto anteriormente. Recuerden que partimos de la base, de la premisa esta de que nos encontramos en una etapa paradigmática del derecho ambiental, que dejó atrás la función analítica y que dejó atrás también lo que refería a la etapa analítica, que es un poco la positivización de todas las normas. Y que ahora nos encontramos precisamente en una etapa paradigmática que entre sus manifestaciones tenía esta cuestión de que estamos dentro de una sistemática ambiental más que dentro de una legislación ambiental solamente. ¿Qué implicaba esta sistemática ambiental? Bueno, entre sus distintas manifestaciones, uno de los puntos era que la normativa ambiental, lejos de quedarse solamente en reglas, tenía diferentes conceptos. Tenía reglas, pero también tiene objetivos, tiene valores y tiene principios. A nosotros lo que más nos importaba eran los principios en cuanto a la clase de hoy. Entonces, vimos cómo se manifestaban esos principios o cómo se fueron dando dentro de la legislación ambiental. Principalmente la ley 25675, que es la que lo recepta de modo como presupuesto mínimo ambiental. A partir de ahí vemos todos esos principios. Y además de aquello instrumentado en el artículo 4, vimos dos principios más que, a decir de la doctrina, estaban dentro de la legislación ambiental, no enumerados expresamente, pero que se encontraban, que son el de la realidad y el principio de integración de las políticas sectoriales. Ahora vamos a ver otros principios, otros tres principios más para concluir la clase de hoy, que a diferencia de los anteriores son principios que emanan de la legislación internacional y que han sido aplicadas por la jurisprudencia. Como ustedes saben, uno de los papeles determinantes de nuestra Corte Suprema ha sido el ambiental, a caballo del fallo Mendoza, que del 2007 ha iniciado una serie de fallos de temática ambiental de profunda relevancia, profundísima relevancia para nuestro derecho ambiental. En este proceso vamos a ver cómo uno de los fallos ha implementado o ha empezado a hablar de dos principios particularmente interesantes. Uno el principio pro aqua y otro el principio pro natura. Además de eso, vamos a ver otro principio que ha hecho uso la jurisprudencia de Costa Rica y que es importante que lo tengamos en cuenta para su aplicación a estos fines. Bien, ahora vamos a entrar. Perdón, ahí está. A ver, bien. Bueno, a nivel internacional y brevemente, esto lo habrán visto, digamos, tenemos diferentes hitos o cumbres de la Tierra, diferentes instancias de la historia ambiental. La Convención de Estocolmo, la Convención de Río, la Convención de Johannesburgo, la Convención de Río más 20 en el 2012 y vaya a saber cuándo va a ser la próxima cumbre, que puede ser en 2022, pero hay objetivos que se han planteado ambientales después de la Convención de Río más 20 que los puede situar en el 2030, digamos, probablemente. Y por esta pandemia todo puede ser que se corra todo un poquito más todavía. Pero bueno, lo interesante de destacar es a estos fines o este recorrido cronológico es cómo las convenciones internacionales a las cuales Argentina se fue incorporando y que trajo responsabilidades internacionales en torno al ambiente. Del cumplimiento de esas obligaciones es que Argentina ha ido aplicando dentro de su legislación todas aquellas reglas que se había comprometido. Hay dos hitos fundamentales ahí que van a ver porque son históricos y porque representan mucho, que es la Convención de Estocolmo y la Convención de Río. Dentro de estas dos normas y dentro de sus convenciones incluso que se han firmado, por ejemplo la Convención de Río,
se han ido introduciendo un montón de principios que, como vimos, muchos de ellos se han trasvasado con sus particularidades dentro de la legislación. Pero además, dentro de estas convenciones, o en el marco de estas convenciones, se han estatuido protocolos y además se han establecido muchas declaraciones que introducen muchos conceptos que son de interés en el ambiente. Ustedes imagínense que para llegar o para arribar a determinados acuerdos en términos ambientales en un concierto internacional de 170, 180 países, es muy difícil ponerse de acuerdo. Y esto se ha visto manifestado sobre todo en la última Convención de Río, donde se han manifestado muchas de estas disidencias y para algunos ha sido en términos negativos porque se podría haber arreglado más, para otros importante, etc. Pero tengan en cuenta estos puntos, digamos, sobre todo lo que el Estado Nacional o el Estado argentino tiene una responsabilidad internacional de hacer uso de estos principios. Vemos una foto, por ejemplo, de la Conferencia Nacional sobre el Medio Ambiente Humano de Estocolmo, y el logo de la Río +20 fue la última que se celebró en términos ambientales en el 2012. Pues bien, ¿para qué cito esto? ¿Para qué traigo colación esto? Esto es porque la jurisprudencia, que es una fuente del derecho importante, de las relevantes, digamos, sobre todo la que hace a los tribunales o a los altos tribunales, ha ido incorporando determinados principios que no surgen de la legislación estrictamente positiva, sino que surgen de declaraciones internacionales o que surgen de compromisos justamente que ha asumido el Estado a nivel internacional. Y justamente por eso merecen relevancia, porque pueden ser foco de extensión, digamos, sea en otra jurisprudencia o incluso sea a nivel de la propia administración, digamos, la tomar decisiones en base a estos principios. Por eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Perdón, ay, se me salió, perdón. A ver. Uno de los principales principios ha sido el principio de objetivación de la tutela ambiental. Este principio consiste en la obligación de acreditar, mediante estudios técnicos y científicos, la toma de decisiones en materia ambiental, sea en relación con actos administrativos individuales o disposiciones de carácter general, tanto legales como reglamentarios. ¿Qué quiere decir esto? El deber de contar siempre y en toda situación en donde pueda resultar afectado al ambiente con estudios técnicos y científicos serios, exhaustivos y comprensivos que garanticen el menor impacto ambiental posible. De modo tal que todas aquellas decisiones administrativas que puedan tener incidencia en el ambiente requieren de un sustento técnico y científico que les dé respaldo. Y en tal condición queda limitada y condicionada la discrecionalidad de la administración. Se trata ni más ni menos que la aplicación un poco del principio de razonabilidad del derecho ambiental, obligando que todos los actos que se dicten tengan su motivación en estudios técnicos serios. Vamos a ver más adelante, un poco se los adelanté, lo que hace la evaluación de impacto ambiental. Uno de las primeras preguntas cuando vienen yo trabajo en los juzgados, en contencioso administrativo, una de las primeras preguntas que se realizan cuando se analiza un caso, por ejemplo, ambiental, cuando se pone en conflicto alguna demanda, es, ¿ese proyecto tenía evaluación de impacto ambiental? ¿Dónde está, digamos? Bueno, esta es una de las primeras cuestiones que tienen que saberse, digamos, en términos ambientales, digamos. Que cualquier decisión que se toma respecto al ambiente tiene que estar respaldada en estudios técnicos, en estudios científicos, administrativos. Uno de los principales estudios o aseveraciones es justamente el estudio de evaluación de impacto ambiental, donde hay un dictamen administrativo, donde hay un dictamen técnico, donde hay un dictamen legal, donde hay estudios, donde se propone. No se puede, hoy es imposible en términos ambientales hablar de una decisión administrativa, incluso judicial, que no se refleje en alguna evaluación técnica
por eso los peritos, por eso los consultores técnicos ambientales. Afortunadamente a nivel académico ha habido un desarrollo y tenemos incluso dentro de nuestra facultad diferentes materias surgidas de ambiente, digamos. ¿Por qué? Porque justamente la cuestión ambiental requiere de estas precisiones técnicas. Así como dijimos a principios del cursado que esto es una materia interdisciplinaria, bueno, acá lo mismo, digamos, cualquier decisión que se tome en términos de administración no puede fundarse solamente en normas, digamos. Tenemos que tener el respaldo técnico quiere decir que esté fundado en ciencias científicas muchas veces duras para conocer la decisión ambiental. Por eso es importante este principio que, como hemos acá sido incorporado muchamente a nivel de jurisprudencia de la provincia del país de Costa Rica. Los otros principios que son relevantes en nuestro estudio es estos dos principios, pro natura y pro agua. Estos dos principios fundamentalmente surgen o han sido visibles, digamos, dentro de nuestro estudio a raíz de un fallo que ha dictado la Corte. La Corte Suprema de Justicia, como lo decía anteriormente, es relevante porque tiene una óptica ambiental y desde Mendoza, desde el fallo Mendoza del 2007, que es el famoso caso de Riachuelo, ha tenido una incidencia importante en términos ambientales y ha construido, la verdad, ya una doctrina prácticamente en las decisiones ambientales. Por supuesto, uno de los jueces que más han dictado ello ha sido Lorenzetti, que es uno de los autores de teoría ambiental, que es importante resaltarlo esto, digamos, porque justamente de algún modo ha introducido muchas modificaciones y ha puesto en la agenda pública, si se quiere, el tema ambiental. Pero bueno, en este fallo, dictado el 1 de julio de 2019, la Corte hizo expresamente aplicación de estos dos principios, principio pro natura y principio pro agua. El fallo es Majul Julio Jesús contra la Municipalidad de Pueblo General Belgrano sobre la asignación de amparo ambiental. Básicamente yo después el fallo se lo voy a subir ahí a Petco, pero se trataba de un caso de un ciudadano afectado por un emprendimiento inmobiliario que se iba a realizar en una zona inundable. Este ciudadano, junto con otros vecinos, interpuso una acción de amparo ambiental que primero fue rechazado y después se aceptó contra la empresa que desarrollaba este emprendimiento. ¿Qué pasó? Bueno, al analizar el amparo ambiental, la justicia de primera instancia, el juez de grado, le concedió el amparo, digamos, para suspender el proyecto, porque entre otras cuestiones se había determinado que era una zona inundable, que era un humedal, que estaba dentro de una zona protegida, un área protegida, digamos, donde no se podía desarrollar. Y además, que la evaluación de impacto ambiental tenía algunos defectos, como que estaba condicionada, por ejemplo. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, o sea, se apeló, la empresa apeló, y la más alta esfera, digamos, a nivel judicial dentro de la provincia, dijo, revocó la sentencia, revocó el amparo, por una cuestión procesal. Dijo, así rápidamente, por un tema fino, pero como que había otro reclamo donde estaba involucrada la municipalidad, que era uno de los terceros citados a este proceso de Majul, y por lo tanto había un reclamo reflejo que todavía estaba dentro de la sede administrativa. Y por tanto el amparo no se podía aceptar porque se podía afectar la tutela, el derecho de defensa de la empresa. Bueno, afortunadamente, Majul, junto con los afectados, fueron a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia aceptó el recurso, lo cual ya es mucho, digamos, y se expidió sobre el fondo. Y al expedirse sobre el fondo, literalmente destruyó el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos. En primer término, porque, y esta es una cita de la Corte que viene de hace años, digamos, y que probablemente sus orígenes sea de Azupa, que es un fallo conocido de la década de la primera década del siglo XX, 2007, 2008 creo, donde un poco, por así decirlo, aliviana la cuestión procesal cuando se trata de cuestiones ambientales, o flexibiliza de algún modo este tema. Entonces,
le dijo algo así como al superior tribunal, por una cuestión formal no se puede rechazar un tema donde está involucrado el ambiente. Pero más allá de eso, no solo que está involucrado el ambiente, sino que está involucrado una área protegida que es el humedal. Entonces ahí empieza a hablar de las cuencas. Dice, el principio de unidad de cuenca involucra no solo lo que hace al aspecto, digamos, estrictamente al agua, sino al territorio. Se tiene que entender como una unidad. Entonces, ahí refiere de que la cuenca hídrica tiene que entenderse en su conjunto. Y ahí en humedal. Y Argentina se comprometió por la Convención Relativa de Humedales, Convención de Ramsar, internacionalmente. Y por eso es de aplicación esto. Ahí lo que hizo el TCJ de Entre Ríos, dice la Corte, fue dejar de lado un paradigma que es el paradigma sistémico o ecocéntrico para resolver esta interpretación. Y bueno, luego toda esta interpretación, esta exégesis que hace la Corte, argumentativa, digamos, de por qué estaba mal el fallo del Superior Tribunal de Entre Ríos, dice, además de que no aplicaste el principio precautorio, porque encima el proyecto ya había empezado antes de obtener la evaluación de impacto ambiental, cuando debería ser al revés, la evaluación siempre es previa, rige el principio pro natura, que establece, esto leo, que en caso de duda todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos. Esto lo extrae de la Declaración Mundial de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de un Congreso Mundial de Derecho Ambiental reunido en Río, abril 2016. Es decir, bajo esta pauta hace una aplicación directa a este principio. Ahí podemos tener un ejemplo claro de cómo se aplica un principio a un caso o un conflicto ambiental, digamos. Acá no había una regla, sino que una regla que indicara justamente a la justicia decidir de tal modo, sino que había un conflicto ambiental donde había diferentes principios. Entonces, lo que la Corte hizo, yo estoy totalmente de acuerdo. Se puede estar o no de acuerdo con algunos fallos, como le digo, siempre hay que mirar críticamente todo. Acá el Superior Tribunal de Entre Ríos, por una cuestión procesal, dijo no, esto tiene que volver y rechazamos el amparo. Y se estaba pasando por alto totalmente una serie de un montón de principios ambientales en una zona protegida como es un humedal, digamos. Entonces la Corte hizo muy bien, personalmente creo, en aplicar esto de las obligaciones que surgen de la Convención de Humedales de Ramsar. Pero además, como siendo un poco importante, digamos, introducir otro principio, dice acá hay un principio pro natura. Pero además ese principio trae el principio pro aqua, digamos. ¿Qué dice? En caso de incerteza, las controversias ambientales y de agua deben ser resueltas en los tribunales y las leyes de aplicación interpretada del modo más favorable a la protección y preservación de los recursos del agua y ecosistema conexo. Esto también es del octavo Foro Mundial del Agua, una declaración de Brasilia 2018. Ahí también hace alusión a otro principio, unido, que se desprende, digamos, de diferentes convenciones internacionales. Por eso es muy importante, digamos, este fallo o de relevancia, digamos, porque también, siempre que la Corte dicta, no lo dicta cualquier tribunal, digamos, lo dicta el máximo tribunal. Entonces, también es un metamensaje para el resto de los tribunales que van a hacer aplicación en estos principios que surgen de este fallo Majul. Para ir cerrando con este tema. Bien. Vimos el sistema ambiental, vimos las distinciones, que es respecto a otro sistema o a otras legislaciones. Profundamente, el sistema ambiental tiene más allá de reglas, valores, objetivos y tiene principios. Estos principios, mandato de optimización, que tienen profundamente arraigada la idea de
un mandato indeterminado, que no es algo como la regla que dice cumplir o no cumplir, están en la ley 25675, que es la Ley General del Ambiente. Hay un montón de principios, 10, y otros 2 que se agregaban por fuera del artículo 4. Y finalmente vimos algunos principios derivados de la jurisprudencia que venían de derecho internacional porque implicaban justamente obligaciones que había asumido el Estado Nacional frente a la comunidad internacional. Seguramente con el correr de los años vamos a ver la inserción de más principios en este punto. Y también vamos a ver seguramente el efecto que causen este fallo de la Corte, como digo, en el sistema, en el resto de la jurisprudencia. Así que bien, nos vemos en la próxima clase. Bueno, ahora quedo abierto a consultas al respecto.